Vamos ahora entonces a completar este tercer punto de la fase analítica que tiene que ver con los instrumentos, los tipos de instrumentos con los que se trabaja en ciencias sociales y algunas cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta en relación con los instrumentos en ciencias sociales que tienen características específicas propias. Pero empecemos por una definición básica, fundamental, eh, acerca del concepto de instrumento, que se puede aplicar tanto a los instrumentos de investigación, los instrumentos para la producción de datos, como a instrumentos en otro tipo de procesos productivos, ¿no? Los vamos a entender como dispositivos y herramientas materiales que se usan para desarrollar los procedimientos que, aplicados a diferentes dimensiones de cada una de las variables que nos proponemos medir, en relación con cada unidad de análisis que conforma la muestra o la población de la cual nos ocupamos, nos posibilitan comparar los datos que obtenemos, que construimos con estos instrumentos, o nos permiten captar elementos de la realidad no previstos, que desborden los procedimientos definidos inicialmente. A ver, son muchas cosas, pero lo central de esta idea es que instrumentos son dispositivos, herramientas materiales. Implican una disposición de los cuerpos, del cuerpo del propio investigador, de los recursos materiales en el espacio para actuar sobre la realidad directamente, de alguna manera. Y se usan los instrumentos para desarrollar los procedimientos que nos permiten producir los datos. Es decir, completar de realidad la estructura matricial de los datos. Dijimos que los procedimientos son parte de los indicadores, uno de los componentes de la matriz de datos, por lo tanto los instrumentos son dispositivos materiales, herramientas que nos permiten desarrollar los procedimientos, aplicar los indicadores para medir las variables, determinar qué valor le corresponde a cada unidad de análisis. Y esto se puede hacer de dos maneras. De manera normalizada, es decir, que los procedimientos sean iguales para todas las unidades de análisis, en todos los casos, en todas las circunstancias de la investigación, y esto nos permita comparar los resultados obtenidos. Esto en un extremo, en el extremo más estructurado de los instrumentos, pero también nos pueden permitir los instrumentos adaptar el desarrollo de los procedimientos a situaciones no previstas, a situaciones emergentes, como se dice en didáctica, situaciones emergentes no previstas, situaciones que tienen que ver con respuestas inesperadas de los entrevistados, que tienen que ver con cosas que no se esperaba observar, con cosas que no se esperaba escuchar, captar, registrar, y que tal vez requieran modificar los procedimientos. Y esto nos lleva a instrumentos menos estructurados. Bueno, estos son los instrumentos, las formas, las disposiciones materiales y las herramientas que nos permiten desarrollar los procedimientos de manera más estructurada o menos estructurada. Ahora, repito algo que seguramente ya planteé muchas veces, y es que no hay que confundir las fuentes de datos con los instrumentos, ni los instrumentos con los procedimientos. Cada concepto señala una realidad, un fenómeno diferente, porque si no, nos sobrarían nombres para los conceptos. Si fuentes, instrumentos, procedimientos refirieran a lo mismo, a la misma realidad y al mismo fenómeno, ¿para qué usar tres nombres? Tendríamos que apelar al criterio de parsimonia y quedarnos con un solo nombre para el mismo fenómeno. Pero en realidad tenemos tres nombres, fuentes, instrumentos y procedimientos,
porque estamos haciendo referencia a tres fenómenos, a tres realidades distintas, que están interrelacionados, que tienen una relación muy cercana además, pero que no son iguales, que no hay que confundir. Cada instrumento permite desarrollar en general varios procedimientos para medir diferentes variables. Varios procedimientos aplicados sobre distintas dimensiones de cada variable que nos permiten en definitiva medir más de una variable o medir una única variable, pero a partir de los procedimientos aplicados sobre sus dimensiones. Por ejemplo, pensemos en una encuesta, que en general se trata de un conjunto de preguntas con respuestas predefinidas, ya preestablecidas, y que en general nos permiten medir varias variables. Género, edad, en una encuesta con datos sociales demográficos, género, edad, situación ocupacional, nivel de ingresos, clase social, si fuera el caso, nivel educativo alcanzado, máximo nivel educativo alcanzado, nivel de satisfacción, intención de votos. Todas estas variables se pueden medir con un único instrumento. Y para eso, el instrumento nos va a tener que permitir desarrollar varios procedimientos sobre diferentes dimensiones de cada una de las variables. Entonces, con un instrumento podemos medir más de una variable, podemos aplicar procedimientos distintos sobre diferentes dimensiones de las variables. Por otra parte, en general, cada instrumento permite medir varias variables. Por otra parte, en realidad es lo que acabo de decir antes, ¿no? Medimos más de una variable. Algunos instrumentos, como pueden ser instrumentos muy específicos, por ejemplo, en biología o en fisiología o en ciencia de la salud, se usa un único instrumento para medir una única variable. Por ejemplo, una balanza para medir el peso de un cuerpo. Un único instrumento para medir una única variable. Pero en ciencias sociales en general se incorporan múltiples procedimientos, múltiples dimensiones para medir varias variables con un único instrumento. Esto no implica que no se puedan utilizar en una investigación en ciencias sociales más de un instrumento y algunos instrumentos que solamente nos lleven a medir una única variable, pero no es lo más común. A ver, ¿cuáles son algunos de los instrumentos habituales en ciencias sociales y en ciencias en general? Empecemos por los de las ciencias sociales. Encuestas. Formulario con varias preguntas, con en general opciones de respuestas predefinidas, de manera que cada encuestado dará su respuesta y el encuestador registrará en el campo que corresponda la respuesta dada por la persona, o si son encuestas autoadministradas, que el propio encuestado se aplica a sí mismo, marcará la respuesta que le corresponde ya predefinida. En general las encuestas son instrumentos estructurados porque tienen las preguntas ya redactadas de una única manera, igual para todos los encuestados, y las respuestas ya predefinidas. Se trata de seleccionar, en general, para la mayoría de las preguntas en las encuestas, las respuestas que corresponden. Las entrevistas, en cambio, de manera similar a como hacen los periodistas en entrevistas, en los medios, las entrevistas en general admiten una mayor flexibilidad porque no tienen, por empezar, las preguntas predefinidas, formuladas de una única manera, y permiten repreguntar, volver a preguntar lo mismo de otras formas, poner en relación diferentes preguntas, es decir, desarrollar los procedimientos con mayor flexibilidad, adaptándose a las respuestas, a los efectos que las preguntas tienen sobre las personas entrevistadas. Después, otro instrumento muy común en ciencias sociales, en especial para investigaciones
que se valgan de instrumentos etnográficos, investigaciones antropológicas o sociológicas, que hagan trabajo etnográfico, que produzcan datos con etnografías. Es la observación. Y para observar algo, una realidad, una situación, la manera en que se comportan las personas, la manera en que hablan, se tratan las personas, la manera en que los chicos juegan en una plaza, la manera en que los chicos juegan en el patio de una escuela, la manera en que los docentes tratan a los estudiantes, la manera en que las autoridades de una institución educativa tratan a los docentes. Todos estos fenómenos se pueden observar y se pueden, en particular, medir diferentes variables. Y esta observación requiere, en general, en la mayoría de los casos, la presencia en el mismo espacio en que se da el fenómeno de los investigadores que van a hacer las observaciones. Y después podemos pensar en algunos instrumentos de medición para ciencias naturales, ciencias biológicas, fisiología, ciencia de la salud. Una balanza, por ejemplo. Bueno, una balanza nos sirve para pesar y determinar el peso tanto de un paciente como de una cantidad de mercadería, esto es cierto. Se pueden ser para ciencias naturales o no tanto, pero una balanza es un instrumento que nos permite medir una única variable. Un tensiómetro es un instrumento que permite medir la tensión de un sistema material. Un espectrofotómetro, no sé bien qué es un espectrofotómetro, pero imagino que a partir de el trabajo con la luz que emite un cuerpo y las frecuencias de su espectro permite medir alguna característica de ese sistema material, su composición, por ejemplo, algo así. No tengo mucha idea, lo mío no son las ciencias naturales, pero bueno, es un instrumento, espectrofotómetro. Tal vez es el tipo de instrumento que sirve para determinar la composición de un sistema material por las ondas y las frecuencias en el espectro de luz que ofrece cada sistema material. Y podemos agregar el microscopio, que permite ampliar la capacidad de observación visual y ver la estructura, o en cierta manera reconstruir la estructura de algunos sistemas materiales. Todos estos son instrumentos, tanto las encuestas, las entrevistas, las observaciones etnográficas, como los microscopios, las balanzas, los tensiómetros, los espectrofotómetros. Nos faltaría de las ciencias sociales el instrumento de los grupos focales, que se pueden pensar como entrevistas colectivas, en los cuales hay un director de los grupos focales y varias personas entrevistadas que participan del grupo focal se juntan para conversar sobre un tema. El investigador puede tirar un tema y que las personas vayan conversando y ver cómo van surgiendo ideas, cómo se conversa, cómo las personas se ponen de acuerdo o expresan sus desacuerdos, discuten, se pelean, se ponen de acuerdo o no, argumentan o expresan, eluden las argumentaciones. Bueno, para esto puede ser un buen instrumento, un grupo focal. También es un instrumento de las ciencias sociales. Muy importante tener en cuenta para poder clasificar los instrumentos, en especial en ciencias sociales, es que el nivel de estructuración, el grado en que los procedimientos a aplicar sobre las dimensiones de cada una de las variables que se están midiendo, el grado en que esos procedimientos están ya definidos y establecidos y normalizados, hace a la diferencia entre ciertos tipos de instrumentos, entre instrumentos más estructurados y menos estructurados. Veamos un tipo de instrumento muy particular del campo de la psicología. ¿Por qué me remito a los test de Rorschach, ¿no? que son un tipo de instrumento que, a ver, por lo que sé, yo no soy especialista en este tipo de instrumentos, pero por lo que sé consisten en mostrarle a las personas a las que se le aplica el instrumento una serie de manchas
producidas con una técnica, tinta, se tira un poco de tinta en una hoja de papel, se la dobla en dos, se la separa, se la vuelve a abrir la hoja y queda una mancha. Se le muestra estas manchas a los pacientes o a las personas, unidades de análisis que participan en la investigación y se les pide que cuenten a qué les remite estas manchas o algo así, ¿no? Que asocien estas manchas con su discurso, algo de sentido en su discurso. Bueno, este es un test bastante particular, requiere un dominio de ciertos elementos del marco teórico conceptual que no cualquiera puede tener. Por eso es un instrumento que se utiliza en psicología y dudo que lo usen profesionales de otras ciencias sociales que no tengan una capacitación específica. Pero podemos ver dos cuestiones muy interesantes a partir del test de Rorschach y de sus características. Primero, que no hay instrumento que se pueda diseñar, pensar, proponer y fundamentar sin un fundamento, una base conceptual teórica suficiente. Todos los instrumentos tienen que tener una fundamentación teórica. ¿Por qué? Porque en los instrumentos se pone a prueba la hipótesis, lo que nosotros llamamos las hipótesis indicadoras de la investigación. Las hipótesis que tienen que ver con que los procedimientos desarrollados en la investigación para captar las dimensiones empíricas de las variables y medir esas variables son válidos, nos permiten captar el contenido empírico de esas variables y poner en relación el contenido teórico con el contenido empírico en los datos. Lo que se pone en juego en los instrumentos, insisto, son las hipótesis indicadoras que sostienen, basándose en modelos teóricos y basándose también en experiencias previas y en estudios de validación de instrumentos, sostienen que las dimensiones empíricas y los procedimientos que se aplican para captar esas dimensiones empíricas son válidos para dar cuenta del contenido teórico del dato, es decir, del contenido teórico de la variable que se está midiendo. Y esto se ve claramente con un instrumento como los test de Rorschach. Es difícil entender los supuestos y aceptar los supuestos que conlleva un test de Rorschach, que supone que algo del orden de lo inconsciente y del orden de la estructura de la personalidad de las personas se pone en evidencia cuando las personas responden a las consignas del test de Rorschach mirando a partir de la observación de estas manchas. Esto está basado en un modelo teórico determinado. En un modelo teórico que tiene como supuesto que existe el inconsciente, no solo la parte consciente de la personalidad. Entonces, acá podemos ver, en este punto y con este ejemplo de los test de Rorschach, que son un tipo de instrumento, podemos ver cómo la teoría está siempre presente durante el proceso de producción de los datos, porque la teoría fundamenta los instrumentos y las hipótesis indicadoras. Los modelos conceptuales son de vuelta centrales en este punto del proceso de investigación. Y ahora, veamos cómo podemos organizar los instrumentos más comunes en ciencias sociales en función de sus niveles de estructuración, de rigidez, si ustedes quieren. En una punta, en un extremo, tenemos las encuestas. En el otro extremo de esta semirrecta tenemos las entrevistas. Las encuestas, dijimos, son instrumentos más estructurados, las entrevistas son instrumentos menos estructurados. Podemos ubicar en el centro, entre estos dos puntos extremos, a las observaciones que no requieren una participación, es decir, las observaciones que hacen los etnógrafos cuando ingresan a un espacio social solamente para observar lo que hacen las personas, lo que dicen, lo que hacen, pero no intervienen en lo que hacen.
Por ejemplo, observaciones, como solemos hacer los que tuvimos formación docente, observaciones de clases para ver cómo se desarrolla una clase. Vamos y observamos la clase de un docente que está dando su clase. Toda observación implica casi necesariamente una participación en el fenómeno, porque si uno no ingresa a observar, entonces recién ahí puede decir que no está participando, pero cuando uno ingresa en el campo, en el espacio social, en la situación que quiere observar, ya está participando, la está transformando esa situación social. Pero la observación no participante implica reducir al mínimo la participación, no hacer preguntas, no interrumpir a las personas que están haciendo lo que estén haciendo y lo que nosotros estemos observando. No hacer ruidos, ¿no? Desde ya, no llamar la atención de los protagonistas de la situación. En cambio, en la observación participante, esto es algo que han trabajado mucho los antropólogos, los etnógrafos, lo que se hace es no solo ingresar al espacio social, a la situación social, sino también participar de las actividades en la situación social. Por ejemplo, participar de una actividad laboral, trabajando, no solamente yendo a observar, trabajando, conversando con las personas, conversando con los compañeros, con los jefes en la situación de trabajo, con los clientes en una situación en la cual sea un trabajo de atención de clientes. Bueno, eso es una observación participante. Hay que tener en cuenta que los investigadores van a estar en la situación social que quieren observar, pero van a estar activamente transformando esa situación. Este es un instrumento mucho menos estructurado que la observación sin participación, que nos limita a estar presentes, pero no interrumpir las actividades, no participar en ellas, no intervenir, no decir nada, no hacer preguntas siquiera. Y en el medio, por el medio, podríamos ubicar a los grupos focales como instrumento. Los grupos focales podemos decir que están en el medio en cuanto a su nivel de estructuración porque implican reunir gente, plantear algunas consignas de discusión, pero también dejar que esta gente reunida, las unidades de análisis que participan de los grupos focales, puedan discutir entre ellas, conversar entre ellas, argumentar, plantear ideas, eludir las argumentaciones, responderse los unos a los otros, sin que los investigadores necesariamente estén dirigiendo sus respuestas o solicitando respuestas. Los investigadores pueden intervenir, por supuesto, plantear algunas consignas, medir los tiempos, dar por finalizados los grupos focales, dar por iniciados los grupos focales. Todo esto es parte de la estructuración, pero también los investigadores tienen que propiciar que los grupos interactúen con su propia dinámica. Y en este sentido, su intervención tiene que ser menos estructurada. Por eso los ubicamos a los grupos focales en un punto medio de nivel de estructuración. Los más estructurados, repito, los tenemos a la izquierda, los menos estructurados de estos instrumentos los tenemos a la derecha. Bueno, no hay que desesperarse, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que el grado en que los instrumentos pueden clasificarse como más o menos estructurados depende de alguna manera de la libertad que le dan a quienes están aplicando esos instrumentos, a los investigadores, para adaptar en el momento los procedimientos a las situaciones concretas del trabajo de campo. En una entrevista tenemos mayor libertad para decidir cómo le preguntamos a las personas sobre una dimensión de una variable que nos interesa medir. Y si les preguntamos algunas cosas y otras no se las preguntamos, en una entrevista etnográfica no estructurada. En cambio, en una encuesta, las preguntas ya están definidas, están redactadas, por lo tanto están mucho más estructuradas. Los procedimientos se aplican en un orden, con una formulación determinada, ya establecida, y esto nos da menos libertad. Ahora, en ciencias sociales hay que tener en cuenta también que todos o casi todos los instrumentos tienen una estructura fundamental. Esa estructura no es otra cosa
que el lenguaje. Porque el lenguaje es lo que nos posibilita a los investigadores y a los humanos en general, es uno de los medios fundamentales que nos posibilita la interacción, comunicarnos, entendernos, transmitirnos información, ofrecernos respuestas y hacernos preguntas. Incluso registrar los hechos, observar situaciones y registrarlos, tomar notas en nuestros cuadernos de campo, en nuestras notas etnográficas. Bueno, el lenguaje entonces es una estructura fundamental que está presente en todo instrumento en las ciencias sociales, o en casi todos. No se me ocurre un instrumento que no tenga al lenguaje como estructura. Y el lenguaje le da sentido a los instrumentos, a los procedimientos, a las preguntas, a las dimensiones que se intenta medir. El lenguaje es fundamental, es el estructurante fundamental de los instrumentos en ciencias sociales. Cada tipo de instrumento implica, por lo tanto, diferentes formas de interactuar los investigadores con las unidades de análisis, con las personas a las que se están analizando. También tenemos que considerar instrumentos que puedan aplicarse a unidades de análisis que sean cosas inanimadas, por ejemplo, documentos. Bueno, la lectura, el lenguaje también acá, es parte de ese instrumento, de esa estructura. La lectura que nos permite interpretar un texto, un documento, un libro y marcar su estructura, identificar dimensiones de diferentes variables. El lenguaje acá también es parte fundamental de los instrumentos, aun cuando sean instrumentos para analizar características de unidades de análisis inanimadas, como un texto, como un documento. Y en particular, el diseño de los instrumentos para preguntar, ¿no?, como las encuestas, los grupos focales también en alguna medida y las entrevistas, implica desarrollar necesariamente lo que vamos a llamar una transposición semántica. Esta idea de transposición semántica la tomamos de una idea similar, análoga, de la didáctica general de las disciplinas. Transposición semántica es lo que hacen los docentes cuando están explicando un tema a estudiantes que son recién iniciados en esos temas, que no conocen mucho de la disciplina. Entonces, cuando empezamos con la materia metodología de la investigación, hacemos una transposición semántica y tratamos de presentar un esquema de tipos de conocimientos y distinguir el conocimiento científico de otras formas de conocimiento. Y tratamos de aproximar las definiciones que están desarrolladas en la literatura por los autores, especialistas y tradicionales, que son autoridades en el campo de la metodología y de la epistemología de las ciencias. Tratamos de acercar esas definiciones complejas al lenguaje que ya conocen los estudiantes. Esto que hacen los docentes para explicar un tema, para bajar un tema hasta un lenguaje que sea comprensible para los estudiantes, es lo mismo que tenemos que hacer los investigadores cuando tenemos que hacer preguntas. Preguntar de una manera y con unos términos y con unas nociones que sean comprensibles para los encuestados, para los entrevistados. Y acá voy a poner dos ejemplos. Les voy a dar dos ejemplos de la necesidad de transponer semánticamente, de expresar en otros términos, esto significa transposición semántica, las cosas de manera tal, sobre todo las preguntas, de manera tal que se entiendan. Primero, el primer ejemplo va a ser, un ejemplo de una forma de preguntar. Imaginémonos, para este primer ejemplo, que le preguntáramos a alguien, le hiciéramos la siguiente pregunta, que podría ser tranquilamente una pregunta en una encuesta o en una entrevista, o también una pregunta, digamos, que le podríamos hacer a alguien sin que sea parte necesariamente de
un instrumento de investigación. Pero imagínense que la pregunta estuviera formulada en estos términos. Y voy a recitar porque esta pregunta requiere ser recitada. ¿De qué blasón su tremolar fecundo arrecia en ascuas con sus proyectiles, trayectorias rectas, marchas viriles, espacio y sueño del que eres oriundo? Para definir tu orgullo de unidad, cabal en rayo tus deseos de gloria, para con sus pies atrapar victorias que afirmen siempre en la totalidad sobre los elíseos y verdes suelos, el derivar de las circunferencias que imponen así al volcar saetas, atravesar las redes, romper los velos, conseguir el triunfo basado en ciencias, en artes del alma, de qué heroicos atletas. Voy a repetir el recitado porque es una pregunta compleja, pero se está preguntando algo. Lo voy a repetir una vez más. ¿De qué blasón su tremolar fecundo arrecia en ascuas con sus proyectiles, trayectorias rectas, marchas viriles, espacio y sueño del que eres oriundo? Para definir tu orgullo de unidad, cabal en rayo, tus deseos de gloria, para con sus pies atrapar victorias que afirmen siempre en la totalidad, sobre los elíseos y verdes suelos, el derivar de las circunferencias que imponen así al volcar saetas, atravesar las redes, romper los velos, conseguir el triunfo basado en ciencias, artes del alma, de qué heroicos atletas. Hay una pregunta acá, pero imagínense que le hiciéramos esta pregunta a alguien en una entrevista, en una encuesta o a alguien que conocemos en un baile, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? En un baile o en la calle, y le preguntáramos esto de esta manera. Y yo estoy seguro que es muy difícil determinar casi para cualquiera, excepto para mí, que hice este ejercicio poético, qué es lo que se está preguntando. Yo dejo abierto, ¿no? Acá la consigna. ¿Qué es lo que se pregunta acá? Esto no nos puede pasar en una investigación. No podemos preguntarle a alguien algo sin que la persona nos entienda. Y por eso las preguntas en un instrumento de investigación en ciencias sociales se tienen que formular con transposición semántica, es decir, con los términos que las personas entienden. De la misma manera, no le podemos preguntar a una persona directamente con los conceptos que queremos medir, con los conceptos teóricos, que el marco teórico y que los modelos teóricos de nuestra investigación nos llevan a preguntar. No podemos preguntarle cuál es tu clase social, porque clase social se puede entender de muchas maneras y de hecho los científicos en ciencias sociales discuten cuál es la definición del concepto de clase. Tampoco le podemos preguntar a una persona por su género sin aclararle de manera comprensible qué entendemos por género. Por lo tanto, las preguntas requieren, en ciencias sociales, los instrumentos para preguntar requieren que esos procedimientos, las preguntas, se desarrollen con una transposición semántica, que se expresen en un lenguaje comprensible, accesible. Voy a dar otro ejemplo. Ahora que estoy en pantalla y que estoy en el centro de la pantalla, esta vez literariamente más valioso, más lindo. Es un pequeño relato de estos relatos reunidos en el volumen Cuentos breves y extraordinarios de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, que trata de una situación de interacción lingüística a través del lenguaje como instrumento, como parte de los instrumentos, donde hay preguntas y respuestas. Pero presten atención a este pequeño relato también. Se llama Distraerse. Un cazador, para asustar la caza, prendió fuego a un bosque. De pronto vio a un hombre que salía de una roca.
El hombre atravesó el fuego sosegadamente. El cazador corrió tras él y preguntó: diga pues, ¿cómo hace para pasar a través de la roca? ¿La roca? ¿Qué quiere decir con eso? También lo vi pasar a través del fuego. ¿Fuego? ¿Qué significa fuego? Ese perfecto taoísta, completamente borrado, no veía las diferencias de nada. Y este relato, según Borges y Bioy Casares, pertenece a Henri Michel y provendría de una obra llamada Un barbare en Asie, un bárbaro en Asia. Bueno, en este relato también se puede ver cómo en toda circunstancia en la que se busca conocer algo a través de preguntas, hay que preguntar de manera y con el lenguaje que las personas que reciben esas preguntas y que tienen que responder comprendan el sentido de las preguntas. Esto es fundamental y esto surge del carácter social de la investigación en ciencias sociales y del carácter social de los instrumentos de investigación que están estructurados con el lenguaje. Todo instrumento, no importa que sean encuestas o entrevistas más o menos estructurado, incorpora el lenguaje como parte del instrumento y como parte de su estructura. Entonces, estos puntos que ustedes pueden ver en pantalla son una buena conclusión para este recorrido, este breve recorrido con algunos ejemplos, espero que simpáticos, agradables para ustedes, sobre la manera de pasar de las matrices de datos en abstracto y la estructura de las matrices de datos a la construcción efectiva de datos concretos que nos hablen sobre la realidad. Y cierro entonces estas presentaciones con la imagen del gran Horacio Molina cantando seguramente un tanguito.